Hola, en este vídeo vamos a ver el punto 8 del tema 6, ramas infinitas en funciones racionales. Ya hemos visto en los vídeos anteriores el concepto de ramas infinitas y qué tipo de ramas y de asíntotas pueden tener las funciones conocidas como las polinómicas, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Y dejábamos para un último punto el estudio de las funciones racionales, que son las que más juegos, más casos distintos pueden tener. De hecho, este punto supone una culminación al tema de límites porque es donde se ve también la parte más aplicada. El estudiar los límites no obedece solo al gusto por hacer unos cálculos, sino que, como vamos a ver ahora, estudiando los límites y por lo tanto las ramas infinitas de estas funciones, se puede hacer un esbozo bastante bueno de la gráfica que si no, simplemente con estudiar o hacer una tabla de valores sería imposible. Para esto voy a seguir el libro en la página 170 y 171 y en concreto el libro lo que hace ya es tomar como punto de partida el estudio de una función racional que suponemos simplificada, es decir, no vamos a tener ya casos en donde haya una raíz común en el numerador y en el denominador para evitar esos casos de 0 partido 0 que hay que volver a estudiar y demás. Bien, el primer tipo de rama infinita que vamos a estudiar es la situación de asíntotas verticales. Como recordaréis, una función racional para buscar sus asíntotas verticales, para buscar en qué puntos los límites se hacen más o menos infinitos, tenemos que buscar los ceros del denominador, porque son aquellos sitios en donde al hacer la división cercano a ese punto se va a disparar el valor de la función. Por ejemplo, si consideramos esta función que tenemos aquí y queremos detectar dónde tiene sus asíntotas verticales, lo primero que tenemos que hacer es ver cuándo el denominador, es decir, cuándo x cuadrado menos 4 vale 0. En este caso, esta ecuación es muy sencilla, tendría dos soluciones. X igual a 2 y x igual a menos 2. Bien, pues ya bajo el supuesto de que este 2 y este menos 2 no van a aparecer como raíz arriba y por lo tanto no cabe ninguna simplificación, sabemos por lo que ya hemos estudiado el límite, sabemos con seguridad que el límite cerca del 2 y cerca del menos 2 va a ser más o menos infinito. Voy a hacer un pequeño gráfico para ver la situación que tenemos. Si este es el origen, aquí tendríamos la asíntota vertical x igual a 2, aquí tendríamos la asíntota vertical x igual a menos 2. Y sabemos que cerca del 2 la función se va a disparar, pero no sabemos bien si va a ser hacia arriba o hacia abajo por la izquierda, hacia arriba o hacia abajo por la derecha. Recordad que para eso lo que tenemos que hacer es estudiar los límites laterales en este punto concreto, es decir, tendríamos que ver cuál es el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, por ejemplo, de x dividido x cuadrado menos 4. Si sustituimos, en el numerador tiende a 2 y en el denominador, lógicamente, tiende a 0. La duda es saber si se va a más o a menos infinito. Es decir, esto sabemos que va a infinito, pero no sabemos el signo. Lo podemos hacer, como siempre, o bien dando valores cercanos a 2, pero más pequeños que 2, o razonando un poco. Si x toma valores un poco más pequeños que 2, al elevarlo al cuadrado tomará valores muy cercanos a 4, pero un poco más pequeños. De manera que al restarle 4, dará valores cercanos a 0, pero un poco más pequeños, es decir, negativos. Por lo tanto, este límite en donde estamos dividiendo una cantidad positiva entre una muy pequeña, pero negativa, será menos infinito. Eso se traduce gráficamente en que cerca del 2, pero a la izquierda del 2, la función se dispara hacia abajo y por lo tanto la situación de la gráfica con respecto a la asíntota vertical será de este tipo. Si hacemos lo mismo pero por el lado derecho, es decir, si estudiamos el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de x dividido x cuadrado menos 4, repitiendo todo el argumento, pues veríamos que aquí el numerador sigue tendiendo a 2, el denominador sigue tendiendo a 0, pero ahora, al ser valores un poco mayores que 2, su cuadrado va a ser un poco mayor que 4 y por lo tanto al restarle 4 van a ser cercanos a 0, pero positivos. De manera que este límite es donde dividimos una cantidad positiva entre una cantidad también positiva, cercana a 0, pero positiva, va a ser más infinito. De esa manera, sabemos que cuando nos acercamos a 2 por valores mayores que 2, la función se disparará hacia arriba, es decir, que tendrá un comportamiento de ese tipo. Si hiciéramos
el mismo razonamiento, bien dando valores o bien razonando con esta diferencia y el signo que tiene, veríamos que también tiene este comportamiento en menos 2. Es decir, que el límite a la izquierda del menos 2 sería menos infinito y el límite a la derecha del menos 2 sería más infinito. No quiere decir que en esta asíntota haya sido para que en esta también sea así. Nos podemos encontrar situaciones totalmente diferentes. Bien, eso sería respecto al estudio de las asíntotas verticales, que como veis consiste en buscar los ceros del denominador y ver qué ocurre exactamente a izquierda y derecha. Una vez que descartamos o hemos hecho el estudio de las asíntotas verticales, es decir, en puntos concretos, nos quedaría ver qué comportamiento tiene la función en más y en menos infinito, es decir, las ramas infinitas, bien porque sean asíntotas horizontales u oblicuas, o bien porque haya ramas parabólicas. Bien, en el estudio de las funciones racionales, tanto en más infinito como en menos infinito, si os acordáis, lo que hay que ver es hacer un balance entre qué término, entre el numerador y el denominador, es dominante, cuál tiene un crecimiento más rápido. Es decir, ver cuál es el grado del numerador y el grado del denominador. Por ejemplo, si seguimos con esta función, nos damos cuenta que el grado del numerador es 1 y el del denominador es 2. Por lo tanto, el denominador va a crecer más rápido que el numerador y por lo tanto ese límite, si os acordáis, será 0. Luego, sabemos con seguridad que cuando en una función racional el grado del denominador es mayor que el del numerador, el límite va a ser 0. Luego, sabemos que el límite es más infinito y también es menos infinito de x dividido x cuadrado menos 4 será 0 y de ahí deducimos que la recta horizontal de ecuación igual a 0 va a ser una asíntota horizontal de la gráfica de esta función. Gráficamente, eso quiere decir que la función, tanto cuando la x crece mucho hacia la derecha como cuando crece mucho hacia la izquierda, se va a acercar mucho al eje de abscisa. Pero de nuevo, tenemos que ver si se acerca mucho al eje de abscisa por encima o bien por debajo. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues, por ejemplo, dando valores o razonando con signos. Fijaos, si yo, por ejemplo, quiero ver qué ocurre en más infinito, si yo a x le doy un valor grande, por ejemplo, 1000, ¿qué ocurrirá en el numerador? Pues que valdrá 1000. ¿Y en el denominador? Pues que valdrá 1000 por 1000, 1.000.000, menos 4, pues 999.000. Pero, ¿cuál es el signo del cociente? Pues como tanto arriba como abajo ha salido positivo, pues nos dará un signo positivo, es decir, se acerca a 0 por valores un poco mayores que 0. Es decir, que la gráfica de la función es un poco mayor que 0, que es la asíntota. Luego de estas dos opciones descartamos esta, que sería ir por debajo, y nos quedamos con ir por encima. De la misma manera, si estudiáramos el límite en menos infinito, el límite es 0, pero igualmente por encima o por debajo. Pues fijaos, si damos un valor negativo relativamente grande, como menos 1000, abajo seguiría siendo positivo porque en este caso x al cuadrado mantiene un signo positivo, pero el numerador sería negativo. Al hacer la división de un negativo entre un positivo, es verdad que este es mucho más grande que este, por eso el límite es 0, pero el signo sería negativo. Es decir, esta función se acercaría a 0, pero por valores un poco más pequeños que 0, es decir, negativos. Luego, fijaos, el comportamiento de la función, tanto a la derecha como a la izquierda, es de acercarse a la recta horizontal igual a 0, pero por la derecha se acerca por encima y por la izquierda se acerca por debajo. Bien, fijaos que hemos dicho que habrá asíntota horizontal siempre que domine el grado del denominador sobre el del numerador, o bien, como en este segundo caso, cuando tengan el mismo ritmo de crecimiento, es decir, cuando el grado del numerador y el grado del denominador sean el mismo. La diferencia, realmente es el mismo caso, pero hay un pequeño matiz. La diferencia es que mientras que aquí, al ser más potente directamente el denominador,
sabemos automáticamente que el límite es 0, la asíntota es directamente el eje de abscisa. Aquí, recordad que este límite, tanto en más infinito como en menos infinito, de 6x cuadrado más 5x dividido 2x cuadrado menos 1, recordad que como había el mismo grado en el numerador y en el denominador, el límite lo establecía el cociente de estos coeficientes, 6 entre 2, que es 3. Luego, la pequeña diferencia que existe entre este caso y este es que mientras que aquí la asíntota es 0, aquí es un número, en este caso 3. A efectos prácticos, ¿qué nos quedaría por determinar? Pues tendríamos que ver si estos son los ejes y ponemos por aquí la recta de ecuación igual a 3. De nuevo, lo que sabemos es que la gráfica de la función, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, se va a acercar mucho a esta recta, pero tenemos que decidir si lo hace por encima o por debajo, tanto aquí como aquí. Una forma cómoda de hacerlo, por ejemplo, en este caso, que a lo mejor es más lioso razonar con signos, es dar valores. Por ejemplo, imaginad que tomamos x igual a 1000. Fijaos, si yo estudio el límite en más infinito, pues si sustituís x por 1000 tendríais 6 millones más 5000 y aquí tendríais 2 millones menos 1. Si hacéis la división con la calculadora veréis que al sumar aquí 5000 y al restar aquí 1, pues os da 3,00 algo. Eso quiere decir que por la derecha es verdad que se acerca a 3, pero como es 3,00 algo, se acerca por encima del 3. Es decir, la gráfica se acercará a la asíntota por encima de la asíntota. Sin embargo, si hacéis el límite en menos infinito, es decir, vamos a tomar por ejemplo x igual a menos 1000, fijaos que si sustituís aquí tendríais 6 millones menos 5000 y aquí tendríamos 2 millones menos 1. Ahora aquí estamos restando proporcionalmente más que aquí y si hacéis la división con vuestra calculadora veréis que os dará 2,999, es decir, que en verdad se acerca a 3 como ya habíamos determinado, pero lo hará un poco por debajo de 3, es decir, por debajo de la asíntota horizontal. Bien, en el siguiente vídeo, porque aquí no me va a dar tiempo, vamos a estudiar los casos de asíntota oblicua y de ramas parabólicas.